a Cuerpo Médico, como siempre, a través de la señal de TE Perú. Les llevamos toda la información necesaria para juntos estar en algún problema de salud que tengan, pero también trabajando la prevención y acompañándolos con información necesaria. Hay mucha información en la red, es cierto, pero aquí traemos a los especialistas para que ustedes puedan resolver todas sus dudas. Y el tema de hoy es un tema muy importante que nos han escrito bastantes personas contándonos que lo sufren. Es sobre la migraña. Usted de repente en casa sufre de estos dolores de cabeza intensos, quizás con náuseas, y en algún momento tienen que paralizar sus labores porque no soportan la luz, no soportan el ruido, incluso algunas personas no soportan los olores. Y por eso es que se convierte en un momento desastroso para quien lo sufre y para la familia que lo acompaña. Hoy estaremos con un gran especialista para conversar sobre ese tema y por supuesto vamos a recibir todas sus comunicaciones a través de las redes sociales y también todas las preguntas trataremos de resolverlas porque felizmente podemos llegar a todo el Perú y tenemos consultas de todas partes del territorio nacional. Pero Aura también nos tiene hoy un tema vinculado, interesante e importante para ustedes. ¿No es así, Aura? ¿Cómo estás? Por supuesto, Fátima. En realidad, ¿qué sucede cuando una migraña de pronto se vuelve constante, de pronto trae otras complicaciones? Podrían ser tumores cerebrales. Para poder hablar y profundizar en el tema, también vamos a tener a un especialista que nos explique a detalle qué cosas es lo que tenemos que tener en cuenta de manera precisa. Pero sumando lo que menciona sobre las consultas, también tenemos público invitado para que realicen consultas en vivo y que el doctor especialista que te acompaña pueda resolverlas. Estamos con señoras, vecinas, de parte del distrito de la Municipalidad de Independencia, que es parte del cuerpo de la comunidad que nos acompañan el día de hoy y que nos van a compartir muchas dudas y preguntas. Bueno, muchísimas gracias a las señoras que han venido desde Independencia y recuerden que este programa es un programa donde ustedes, nuestro público, son los protagonistas. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos para contactarse con el equipo de producción y venir a acompañarnos al programa cuando hay un tema que les interese o quieran resolver ese caso. Vamos a empezar de inmediato porque hay muchas preguntas y esto es Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. Gracias a todas las personas que nos escriben, que son parte del programa a través de las sugerencias o que nos proponen casos que son parte de su vida cotidiana, pero estamos aquí para ayudarlos. Y justamente el tema de hoy es la migraña y quiero darle la bienvenida a nuestro especialista. Hoy nos acompaña aquí en el programa el doctor Ricardo Otiniano Cifuentes. Él es médico neurólogo del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo en Cuerpo Médico. Muchas gracias, Fátima. Bueno, tenemos que empezar siempre con el concepto, porque a veces confundimos un dolor tensional con una migraña. ¿Cuál es la característica y qué significa tenerla para el paciente? Sí, perfecto, migraña. Perfecto. La migraña es un dolor de cabeza que va acompañado por diferentes síntomas. ¿Ya? Y como bien lo has dicho, no todo dolor de cabeza es migraña, puede ser cefalea tensional y por lo tanto es importante saber diferenciarlo, ¿no? La migraña es un dolor de cabeza que generalmente es unilateral, tipo pulsátil, que tiene un inicio gradual y que puede durar de horas hasta inclusive algunos días, 3 o hasta 4 días inclusive. Y cuando uno tiene un episodio de migraña, ¿qué es lo primero que debería de hacer en el momento en que tiene, como decir, este ataque? Bien, lo primero que hay que hacer cuando un paciente todavía no sabe su diagnóstico y tiene un dolor de cabeza de reciente inicio es acudir a un médico. El peor error que puede hacer es automedicarse, sino debe ir a un neurólogo y el neurólogo
va a guiar su diagnóstico y le va a decir si efectivamente se trata o no de una migraña, porque el tratamiento puede variar de otro tipo de cefalea, como la cefalea tensional, o inclusive puede a veces tratarse de algo un poco más serio, ¿no? Ahora, yo voy a la consulta y le digo, doctor, hágame las pruebas necesarias para determinar que tengo migraña. ¿Eso es posible? ¿Con una prueba yo puedo decir que alguien tiene migraña? Excelente pregunta, Fátima. La migraña es una cefalea que para su diagnóstico no se requiere de un examen de apoyo diagnóstico, un examen auxiliar. El diagnóstico se establece en base a lo que el paciente nos cuenta y en base al examen físico neurológico que le realizamos. Los exámenes de apoyo al diagnóstico, sobre todo las imágenes, pueden sernos de ayuda para poder descartar otras patologías que a veces en algunos casos puede ser difícil o se parecen mucho a la migraña. Ahora, la migraña tiene etapas. ¿Cuáles son? ¿Cómo empieza? Y finalmente, ¿qué es lo último que siente un paciente con dolor de cabeza que es una migraña? Sí, la migraña es un cortejo de síntomas. Una migraña típica tiene 4 fases. Una fase prodrómica, una fase de síntomas de aura, el dolor de cabeza en sí, la cefalea migrañosa y una fase postdrómica. No siempre hay esas 4 fases, pero en un ataque típico digamos que se va a mantener esta secuencia, ¿no? ¿Y cuál es el momento más complicado? Porque yo, en mi casa, mi esposo, por ejemplo, sufre de migraña y empieza con un dolor de cabeza y luego es intenso que a veces tengo que llevarlo de emergencia porque a pesar de los medicamentos que toma, no puede controlarlo y claro, lo duermen y le pasa el dolor, pero se presenta con frecuencia. Sí, rápidamente, por ejemplo, mira, la fase prodrómica es una fase donde a veces el paciente puede tener síntomas de depresión o de euforia o mucho sueño o bostezos o algo de irritabilidad o antojos por algunos alimentos que puede aparecer 24 hasta 48 horas antes del aura y de la migraña. Luego viene el aura, que el aura son síntomas neurológicos de corta duración, duran de 5 minutos a 1 hora, son síntomas visuales, sensoriales, de auditivos o de lenguaje, inclusive pueden ser síntomas motores, y que no van a durar más de 1 hora, 60 minutos, y luego de ello va a venir el dolor de cabeza, la cefalea migrañosa, que es una cefalea que va acompañada de otros síntomas usualmente, como las náuseas, los vómitos, también puede haber intolerancia a la luz, lo que conocemos como fotofobia o intolerancia a los sonidos, sonofobia o inclusive algunos olores. Este dolor de cabeza puede ser moderado a intenso. La característica es que no empieza siendo intenso, sino empieza de una forma gradual. Más bien cuando empieza intenso es un signo de alarma y más bien tenemos que buscar otras causas. Y el mejor momento para tomar o dar tratamiento es cuando el dolor de cabeza recién está empezando. Y si el paciente tiene aura, que es lo que lo precede, tomarlo inclusive en el momento del aura. Y luego tenemos la última fase, que es la fase postdrómica, donde todavía puede quedar un dolor de cabeza residual, ya sin las características de la migraña, que se exacerba con los movimientos de cabeza, algún problema de sueño, cansancio, también puede haber un poco de irritabilidad en esta cuarta fase. Claro, y como también una fatiga, ¿no? Como a mí lo que me Exacto. dices, como si me hubieran agarrado así a palos, ¿no? Un cansancio total. Doctor, vamos con las preguntas de las redes, nos están escribiendo y vamos con la primera. Y esta llega a través del WhatsApp. Gonzalo Morales dice, tengo 67 años y sufro de migraña crónica al punto de no poder hacer nada cuando tengo crisis y los medicamentos no hacen efecto. ¿Qué tratamiento debo seguir? Gonzalo, gracias por la pregunta. Esto me sirve para poder explicarles que la migraña usualmente es un dolor de cabeza episódico, ¿no? Eso quiere decir que ocurren las crisis de manera esporádica, pero también la migraña se puede convertir en un dolor de cabeza como en él, crónico. Cuando es episódica basta a veces con tratamientos abortivos o tratamientos para bajar el dolor de manera inmediata. Que paran el dolor Exacto. que tiene el paciente. Pero cuando estamos ante algunas circunstancias como la cefalea, como la migraña crónica, allí tenemos que hacer uso de un tratamiento preventivo, que son medicamentos que se dan por lo menos 6 meses, que tienen con el objetivo de poder volver a su curso natural de la migraña, hacer que estos dolores de cabeza o estos ataques sean lo más esporádicos posibles. Y bueno, a veces no es fácil tratar la migraña, tratar sobre todo una migraña crónica puede ser complicado, hay que buscar el medicamento y la dosis ideal para cada paciente. Hay diferentes medicamentos que pueden servirnos como preventivo y cada
a cada paciente le puede resultar mejor uno que otro. Si yo le digo a usted que nos explique qué pasa en el cerebro cuando se da un ataque de migraña, ¿qué sucede? ¿Vemos algo? ¿Hay como una especie de tumor? ¿O qué es lo que podemos apreciar? Sí, esta pregunta sirve para reforzar lo que habíamos conversado anteriormente. Para el diagnóstico de migraña no necesitamos de una imagen. No se ve nada. Por lo tanto, si hacemos una tomografía o una resonancia, lo esperable es que no encontremos nada en el cerebro y eso es bueno, ¿no? Eso más bien confirma que efectivamente estamos ante un paciente con una migraña porque la fisiopatología, el mecanismo, las causas de este dolor de cabeza no tiene que ver con una lesión estructural en el cerebro, sino tiene que ver con una alteración entre las conexiones neuronales, ¿no? Bueno, vamos entonces con preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y en el Facebook Milagros Córdoba nos dice, si tengo migraña, ¿puedo sufrir complicaciones y cuáles serían? Muy buena pregunta. Una de las complicaciones es la que nos comentó Gonzalo, que esta migraña que suele ser episódica se convierte en una migraña crónica. Otra complicación es el estatus migrañoso, donde el paciente entra en un dolor de cabeza de gran intensidad y que se prolonga más de lo usual, que es uno de los principales motivos de que el paciente acude a emergencia. En algunos casos, sobre todo en los pacientes que tienen migraña con aura, pueden haber complicaciones cerebrovasculares, ¿no? Donde a veces puede el paciente experimentar ataques isquémicos transitorios o infarto cerebral. Bueno, y justamente para ver la otra parte, es decir, cuando sí hay un tumor, estamos con Aura que se encuentra con un especialista para que nos dé información y nos explique justamente las diferencias. Aura. Definitivamente, Fátima, hemos estado hablando de los fuertes dolores de cabeza que a veces pueden ser bastante inusuales. Sin embargo, ¿qué sucede si estos dolores de cabeza vienen acompañados, por ejemplo, con convulsiones, con náuseas, con dificultad para caminar o de pronto con repentinos mareos? Yo creo que hay que prestar bastante atención a lo que viene. En el Perú, hasta los finales de 2021, se presentaban aproximadamente más de 1000 casos nuevos de diagnóstico de tumores primarios o también los llamados gliomas al año. Estamos hablando de al año nada más. Y esto según el GloboCan, que es el Observatorio Global de Cáncer. Ahora, también es necesario mencionar que los gliomas son poco comunes, pero también pueden presentarse a cualquier edad y que son más frecuentes dentro, por ejemplo, de los adultos, pero del público masculino en relación a las mujeres, definitivamente. Ahora, aún se desconoce la causa por la cual se puede generar precisamente, no se puede decir que son hereditarios, sin embargo, si dentro de la familia existe una persona que puede haber tenido un glioma, pues existe un poco más de observación o rigor si es que uno desea tener o manejar prevención, definitivamente. Bueno, y para ampliar esta información y conocer algunos datos sobre las investigaciones que se están realizando a nivel nacional, estamos con el doctor Carlos Vázquez, que es jefe del Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Primero, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, primero es preguntarle, ¿no? En estos últimos tiempos y también a causa del estrés, los dolores de cabeza se han vuelto mucho más frecuentes. ¿Podemos encontrar, y creo que es algo que mencionaba Fátima, alguna diferencia entre una migraña crónica y de pronto algo que deberíamos observar que se puede desarrollar de pronto como un tumor cerebral? Perfecto. Agradecer la invitación. Es un tema muy importante, dado que el dolor de cabeza, conocido como cefalea, es una molestia muy frecuente. Felizmente, la gran mayoría de pacientes que tienen dolor de cabeza son por causas benignas. Quiere decir que son básicamente cefaleas de tipo tensional y también cefaleas por migraña. Prácticamente ocupan alrededor del 80% y quizás más. Eso es bueno porque definitivamente la gran mayoría de dolores de cabeza son de causa benigna. Sin embargo, existen en promedio entre 10 a 20% de pacientes que tienen dolor de cabeza y que la causa es diferente. Y ahí entran a tallar los tumores cerebrales. Ahora, post pandemia, y cada vez más tenemos pacientes con mayor grado de tensión, de ansiedad, de estrés. Obviamente los dolores de cabeza se han incrementado notoriamente. La sugerencia es de que ante un cuadro de cefalea o dolor de cabeza persistente se debe acudir al médico para realizar algunos estudios
y descartar este tipo de patologías. Y específicamente cuando hay un tumor en el cerebro, obviamente los síntomas van a depender si es un paciente pediátrico o es un paciente adulto. Y también va a depender mucho de la ubicación del tumor. El tumor puede estar localizado en el área del lenguaje y el paciente puede tener un trastorno del lenguaje como una primera manifestación. Otra de las manifestaciones frecuentes son las convulsiones. Si un paciente convulsiona por primera vez, definitivamente hay que descartar una causa secundaria como un tumor cerebral. Eso es obligatorio. Y los tratamientos varían de acuerdo a si es una cefalea tensional, si es una cefalea por migraña, si es una cefalea vascular o también por tumores. Claro, ahora, si hablamos de los tumores primarios o los gliomas precisamente, ¿existe algún mal preexistente que pueda generarlos? O de pronto también hablar de este término que vendrían a ser los tumores secundarios. ¿Cuándo una enfermedad puede generar uno de estos tumores? Perfecto. De todos los tumores cerebrales, el más frecuente es el tumor secundario. Quiere decir que es un tumor que viene de otra parte del cuerpo hacia el cerebro. Se llaman metástasis. Y son obviamente la progresión de una enfermedad que puede ser tener como inicio el pulmón, un cáncer de mama, un cáncer gástrico, un cáncer en cualquier órgano del cuerpo. Y hemos visto que algunos pacientes debutan con síntomas neurológicos como una primera manifestación, siendo un tumor que nace en otra parte del cuerpo. Y el otro grupo también importante de tumores son los tumores primarios, que lo has mencionado. Uno de los más frecuentes y uno de los que genera mucha mortalidad y mucho dolor en realidad en las familias son los gliomas. Hoy en día no se sabe la causa exacta. De tratamientos existe cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero el pronóstico de vida no es muy alentador, Claro. a pesar de todas las investigaciones que se hacen, sobre todo en países desarrollados, pero no hemos encontrado un tratamiento que prolongue de manera notoria el tiempo de sobrevida de los pacientes de gliomas. Bien, doctor, usted hablaba de los casos pediátricos. ¿Es posible que un niño desarrolle un glioma, un tumor cerebral? Claro que sí. Existen gliomas en la población pediátrica, es una patología frecuente. Pueden afectar áreas muy delicadas. Por ejemplo, si un tumor está localizado en la región muy profunda del cerebro, el paciente rápidamente se deteriora. Entonces, tener en cuenta que los síntomas en un paciente pediátrico es diferente. Puede haber problemas visuales, problemas del equilibrio, puede haber convulsiones, algunos cambios conductuales y de comportamiento fuera de lo común también hay que tomarlo en cuenta porque en un niño es más difícil diagnosticar un tumor. Por lo tanto, si el paciente tiene algún signo diferente o un cambio notorio en su vida diaria, definitivamente hay que acudir al médico especialista y descartar esa opción. Bien, usted ya había mencionado algunos de los exámenes que se realizan para descartar la posible presencia de un glioma o de un tumor cerebral, pero también hablaba de exámenes preventivos. O sea, no es normal que la persona vaya al doctor y diga, doctor, ¿puedo hacerme un examen para ver si tengo un tumor en el cerebro? O sea, no es común, ¿no? Normalmente llegamos a un extremo al que no deberíamos llegar, pero ¿existen exámenes preventivos? Definitivamente la cultura preventiva en nuestro país es una de nuestras deficiencias en general, obviamente por un tema de educación, cultural, etc., ¿no? Entonces, nosotros que tratamos continuamente pacientes con tumores cerebrales, los pacientes llegan en un estado muy avanzado, muchos de ellos con ceguera, o sea, no pueden ver nada, tienen problemas, vienen estando en postración, entonces pacientes con tumores muy grandes en el cerebro y que obviamente el manejo es más complicado para los pacientes. Y en el caso de pronto poder decir, a cierta edad es recomendable empezar a hacerse este tipo de chequeos, ¿no? Como un chequeo general que se puede realizar una vez al año al menos. Sí, yo creo que el examen que permite ver si uno tiene un tumor cerebral es la resonancia magnética, es el examen que no emite radiación y que es un examen de mucha ayuda. Sin embargo, es un examen de alto costo y no todos los pacientes tienen acceso a esa opción, ¿no? Lamentablemente no hay una prevención como tal para tumores porque no se sabe la causa exacta. Claro. Se han asociado muchos factores como uso excesivo del celular, golpes o traumatismos en la cabeza y otros factores, pero que no se han demostrado exactamente que sean los causantes. Okay, pero esos pueden ser tomados como una alerta de pronto, ¿no? Los traumatismos, sobre todo, los golpes. Doctor, para ir cerrando y de pronto poder intervenir con algún comentario o con alguna información que nos dé el doctor que acompaña a Fátima, ¿qué
investigaciones, ahora últimos, se están realizando a nivel nacional en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas? Bien, nosotros actualmente, luego de pasar esta pandemia, estamos observando un incremento en realidad de pacientes con tumores cerebrales. Para demostrar un real incremento y buscar un factor asociado, obviamente tenemos que iniciar con un registro de la información. Estamos ahora en una fase de registro, de hacer estudios netamente para identificar de qué zonas del Perú tenemos más pacientes con tumores y tratar de ver si existe algún factor o no que esté condicionando por qué los pacientes, incluso pacientes más jóvenes, están llegando con tumores, los gliomas, que son los tumores de alto grado y malignos, ¿no? Entonces, lo otro es, en el tema de investigación, definitivamente se requiere un esfuerzo mayor a nivel de gobierno, porque las investigaciones para investigar los detalles de un tumor cerebral implican mucha tecnología. Claro. Y obviamente, incluso en Estados Unidos, en Europa, se están haciendo muchos estudios y sin embargo no se ha podido encontrar un punto de quiebre para esos tumores. Eso no quiere decir que no tengamos que investigar, pero estamos en una fase inicial de registro de información y obviamente mejorando constantemente las técnicas quirúrgicas para que los pacientes tengan una buena respuesta a la cirugía. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esta información. Le voy a pedir que nos acompañe porque creo que la información que viene puede hacer una interesante sinergia en lo que usted también tiene para compartir. Así que nada, Fátima, regresamos contigo, pero nos quedamos atentos a la información que tienen ustedes. Justamente aquí con el doctor Ricardo Tiniano estábamos hablando de los dolores de cabeza primarios y secundarios. ¿Dónde se diferencia los tumores y la migraña? Sí, Fátima, justo el doctor Vázquez estaba hablando de tumores que muchas veces sus síntomas o síntomas iniciales puede ser un dolor de cabeza también. Pero ese tipo de dolores de cabeza va en el grupo de las cefaleas secundarias, que afortunadamente son menos frecuentes y generalmente van acompañados de otros síntomas neurológicos como una debilidad en un lado del cuerpo, algún problema en el lenguaje, algún problema de sensibilidad, sienten menos en cierta zona del cerebro o convulsiones, como lo mencionó el doctor Vázquez. Y el otro lado de la moneda son las cefaleas primarias, que son cefaleas de un pronóstico más benigno, pero que pueden llegar a ser muy discapacitantes. Y la más discapacitante de ellas es la migraña, ¿no? La migraña. Ocupa el segundo lugar en discapacidad de todas las enfermedades, seguida por la lumbalgia, ¿no? Ahora, acá me están preguntando los chicos, doctor, ¿cuál es la cura para la migraña? ¿Cuál es la receta secreta? Bueno, desafortunadamente la migraña no es una enfermedad que tenga cura, pero sí es una enfermedad que puede ser controlada con un tratamiento adecuado, ¿no? Y es por eso resaltar la importancia de que el paciente no asuma que su dolor de cabeza es por migraña, no todo es migraña, sino que acuda a un médico y que no se automedique. Hay que ir al neurólogo. Sí, el especialista indicado para tratar los dolores de cabeza es el neurólogo. En algunos casos, este dolor de cabeza, si no está en el grupo de las cefaleas primarias, sino en el grupo de las cefaleas secundarias, puede requerir el manejo o la atención de un especialista en neurocirugía. Muy bien. Como es el doctor Vázquez, ¿no? Vamos ahora con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Y ya tenemos una pregunta por Instagram. Alex Reyes dice, si no tengo ninguna lesión en el cerebro, ¿a qué se debe la migraña? Muy bien, Alex, justo lo que estábamos conversando, ¿no? En realidad, nosotros esperamos que en las imágenes no encontremos ninguna lesión cuando estamos sospechando en migraña, ¿no? Y muchas veces crea un poco de enfrentamiento con el paciente. El paciente... Es que los pacientes creemos que sabemos más que el doctor, entonces le exigimos, doctor, hágame más pruebas, no puede ser. Muchas veces vienen con una imagen, de repente le pasó eso a Alex, va con una tomografía o una resonancia del neurólogo y doctor, me han diagnosticado de migraña, pero no hay ninguna lesión en la resonancia, entonces me han engañado, ¿qué tengo? Y no se trata de eso, ¿no? Sino que efectivamente los mecanismos por los cuales hay dolor y todo ese cortejo sintomático en la migraña no tienen que ver con una lesión estructural. Si encontráramos algo allí, más bien sería algo más preocupante y ya saldría de la casilla o del diagnóstico de migraña. Entonces, ¿la migraña qué es? ¿Es una lesión? ¿Es un...? La migraña es una disfunción neuronal, ¿no? Es una disfunción. Es una disfunción neuronal. O sea, es un problema con las neuronas. Es un problema de conexiones neuronales, ¿no? Las neuronas se comunican entre ellas, se activan, se inhiben por los circuitos neuronales, por la sinapsis que hay. Aquí entra a tallar mucho el sistema trigémino vascular, que es un sistema que conecta los nervios
del ganglio trigémino y del núcleo del trigémino con la vasculatura intracraneal. Entonces es importante saberlo y justamente ahora hay una acotación de parte del doctor. Y es que tú preguntabas qué es precisamente la migraña, entonces, ¿no? Si no tiene un diagnóstico clave. Doctor, ¿usted quería agregar algo en torno a eso? Sí, básicamente lo que quería agregar es de que nuestra población aprenda a reconocer un signo de alarma ante un cuadro de dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza es intenso y se acompaña a náuseas y vómitos de manera muy continua y notoria, uno debe acudir al área de emergencia, porque cuando el tumor genera obstrucción a nivel cerebral o cuando genera inflamación, se manifiesta de manera muy clara con dolor de cabeza, náuseas, vómitos e incluso el paciente cuando hace un esfuerzo incrementa más sus síntomas de dolor de cabeza. Entonces es importante que si un niño o una persona adulta tiene dolor de cabeza intenso asociado a náuseas, vómitos, definitivamente hay que ir a una emergencia porque puede ser un problema de un tumor o puede ser una hemorragia cerebral. Claro. El dolor de cabeza es un síntoma muy importante y hay que saber reconocerlo para actuar en el momento adecuado. Es una alerta que no debemos dejar pasar desapercibida. Fátima. Justamente, doctor Otiniano, usted también tenía una precisión sobre ese tema. Sí, es lo que veníamos conversando, ¿no? Es importante que el paciente no asuma o no se autodiagnostique y mucho menos se automedique, ¿no? ¿Qué es lo más común? Por ejemplo, llegan a consulta, vamos a decirlo, emergencia un poco tarde, ¿y qué es lo que le dicen a usted? Cuando usted dice, ¿por qué no lo trajo inmediatamente? Bueno, en el caso de migraña, pues vienen ya con complicaciones de la migraña o dolores sobreagregados. Es muy frecuente que pacientes con migraña caigan en el abuso de medicamentos y se genera otro tipo de dolor de cabeza, el dolor de cabeza por exceso de medicamentos, que puede ser inclusive más difícil de tratar que la migraña en sí misma. Y eso se debe a que el paciente, en su intento de poder aliviar su malestar sin acudir a un especialista, lo que hace más bien es generarse otro tipo de dolor de cabeza. Claro. ¿Y con qué medicamento se ataca la migraña? Bueno, hay diferentes, digamos, intensidades de la migraña. Muchos de los pacientes pueden llegar a tener un dolor moderado y algunos llegar a ser un dolor severo. Para dolores leves a moderados, muchas veces medicamentos como el paracetamol o los AINES pueden ser suficientes para controlar este dolor de cabeza, pero en algunos casos se requieren de medicamentos específicos como los triptanos, las ergotaminas, que pueden servir para lograr un mejor control cuando el dolor de cabeza es muy severo, ¿no? Y también a veces medicamentos que nos ayuden a controlar los otros síntomas que aparecen en la migraña, como las náuseas, los vómitos. ¿Y estos medicamentos que aparecen en la publicidad, acaba con la migraña de una vez, toma esto, no sé cuánto, ¿es válido o de todas maneras lo mejor es ir al neurólogo? El paciente con migraña ya diagnosticada aprende a reconocer su enfermedad, ya está educado y sabe cómo manejar su dolor de cabeza, pero para eso esa educación parte de haber acudido primero a un neurólogo, a un médico especialista que pueda instruirlo y juntos ir trabajando en poder conocer mejor su enfermedad y poder llegar a controlarla, ¿no? Muy bien, vamos ahora con Aura para las conclusiones también del especialista, y es importante tener esta diferenciación con lo que puede ser un tumor o lo que es la migraña en sí. Así es, Fátima. Doctor, por favor, para cerrar, 3 recomendaciones al público, siempre invitando a la prevención. Bueno, agradecido por la invitación. Básicamente lo que quería acotar era de que en la parte preventiva es importante los hábitos saludables, alimentación saludable, deporte y también acudir a una atención médica ante el menor síntoma, no esperar a una etapa avanzada para recién actuar. Y lo último era de que hoy en día el apoyo diagnóstico de imágenes, las técnicas quirúrgicas han avanzado notoriamente a favor de los pacientes. Las cirugías de cerebro son altamente seguras cuando uno realiza una buena planificación, y creo que nosotros estamos en plena disposición para poder ayudarlos en lo que se requiera, pero sí necesitamos que nuestros pacientes acudan oportunamente a recibir una atención médica. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Carlos Vázquez, jefe del Centro Quirúrgico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Fátima, regresamos contigo. Agradecimiento al doctor Vázquez por
por haber llegado a las instalaciones de TV Perú y nosotros seguimos acá conversando sobre la migraña. Hay muchas preguntas del público y el doctor Otiniano se encuentra acá listo para responderlas. Vámonos con las redes sociales y la siguiente pregunta la tenemos en pantalla a través del WhatsApp. Mónica Medina dice, ¿es peligrosa la migraña en casos de embarazo y lactancia? Perfecto, Fátima. Es una buena pregunta. Se dice más bien que por un tema hormonal, la migraña suele atenuarse o controlarse mejor en etapas del embarazo y lactancia. Pero sí es importante que la paciente con un diagnóstico de migraña que está en este estado de embarazo o lactancia acuda al neurólogo porque, si bien la migraña tiende a atenuarse, pero los medicamentos que puede recibir o que estaba recibiendo para manejar su migraña sí pueden repercutir en su embarazo o en el producto del embarazo o durante la lactancia. Entonces es importante acudir al neurólogo porque probablemente se le contraindiquen algunos medicamentos y se le indiquen otros, ¿no? Claro, porque es terrible tener migraña, ser embarazada y no poder tomar nada para no afectar al niño. Y durante también la etapa de los periodos de menstruación, las mujeres que sufren de migraña pueden tener los dolores mucho más intensos justamente por el tema hormonal. Sí, hay una bajada de estrógenos natural, normal, durante el periodo de menstruación y días previos que se ha asociado a un aumento de los ataques de migraña. Y precisamente cuando hay esa característica, porque tampoco todas las mujeres tienen esa relación, pero si hay esa asociación, pueden darse medicamentos preventivos o darse otras indicaciones para poder controlar justo esos ataques que pueden ocurrir en ese momento. Muy bien, bueno, acá está el doctor Otiniano, se queda, no se va, hay muchas preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más hablando sobre la migraña aquí en Cuerpo Médico. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico hablando sobre la migraña. Hay tanto para explicar y justamente el doctor en la pausa me contaba que justamente los pacientes son quienes le van dando información a nuestros especialistas para seguir trabajando en favor de aquellos que sufren de este terrible dolor de cabeza. Doctor, estábamos viendo qué pasa con un paciente que ha ido al neurólogo, lo han medicado, pero el dolor es tan intenso, incluso en algunos casos tomando tramadol, que termina yendo a emergencias más de 4 veces al mes. Sí, Fátima. La migraña, como lo habíamos mencionado, suele ser un dolor de cabeza episódico, infrecuente, pero a veces puede volverse un dolor episódico frecuente o una migraña crónica. Y en algunos casos, como en los últimos que señalé, puede ser necesario dar tratamiento preventivo, que tiene como finalidad hacer que estos episodios de migraña sean lo más esporádicos posible. Y para ello hay indicaciones. Uno de ellos es que el dolor de cabeza sea muy discapacitante, que sus ataques de migraña sean muy discapacitantes. Otra es que sus ataques de migraña que tengan una duración mayor de 48 horas. Y finalmente que estos ataques ocurran más de 4 veces al mes y que esté yendo a emergencia a cada rato, ¿no? En estos escenarios es importante que el abordaje terapéutico no solo sea con medicamentos abortivos, sino también con medicamentos preventivos. Claro, trabajar para evitar que lleguen a esos extremos. Vamos con preguntas, doctor, de las redes y la siguiente viene a través del WhatsApp. Ángel Otero dice, ¿los tratamientos con Botox ayudan a tratar la migraña? Gracias por la pregunta, Ángel. Y la respuesta es sí, pero para un tipo específico de migraña. Justo mencionábamos la migraña crónica. La migraña crónica, cuando no puede ser manejada cuando se ha intentado con 2 o 3 fármacos preventivos, se podría tener una indicación para tratarlo con Botox. Ya. Pero no cuando el paciente tiene solo un ataque de migraña, sino cuando está en esta condición de una migraña crónica donde los tratamientos preventivos no han sido
eficaces. ¿Y qué desencadena la migraña? Porque claro, yo tengo ya la herencia, por decirlo, de sufrir migraña, pero de pronto es que como algo, que hago algo, que sucede algo, que me estreso. ¿Qué puede desencadenarla? Bueno, en sí no se sabe la causa exacta de la migraña. Tiene un componente genético y tiene un factor también ambiental. El componente genético es hasta un 40-50% lo que explica en parte la enfermedad, pero el resto son factores ambientales, ¿no? Y una vez que el paciente expresa la enfermedad, esta enfermedad puede desencadenarse por algunos factores como el estrés. El estrés es el principal factor que hace que el paciente tenga ataques de migraña. También los trastornos hormonales, justo mencionábamos lo de la menstruación. También el insomnio o el trasnocharse, el no dormir adecuadamente, el ayuno prolongado, el alcohol, son factores que pueden desencadenar o hacer más frecuentes estos episodios, ¿no? Algunos alimentos también, el vino, lo que es el alcohol, el vino es lo que se sabe con mayor evidencia que está asociado a desencadenar migraña, ataques de migraña. Increíble. Bueno, vamos con una llamada. Rina se comunica desde Breña. Aquí el doctor Otiniano la escucha. Rina, adelante con la consulta. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Yo tengo 56 años y vengo sufriendo de migraña ya bastantes años. E intento con un montón de medicamentos. Llego un momento en que hasta vomito, tengo demasiadas náuseas y empieza el dolor en la parte de mi rostro, en los ojos, y me avanza y me da fuerte. He hecho varios tratamientos, incluso con amitriptilina. Ahorita tomo, por ejemplo, gabapentina, pero siempre me da, y estas últimas semanas me está dando más fuerte, me provoca hasta contracturas. Ya no sé qué hacer ya ni qué medicamento tomar, porque pruebo con muchas cosas en la farmacia. Lo último que me dieron en la farmacia fue 2 pastillas, un relajante y uno para el dolor de cabeza. Claro, muy Con bien. eso me pasa, claro, pero mejor dicho, todo es temporal, hasta que mi cuerpo otra vez se adapta con esa pastilla y ya no hace efecto. Pero en este caso le están dando, gracias Rina por la llamada, un descontracturante muscular y una pastilla para un dolor, ¿no es así? Sí, hay algunos casos complicados como el de la señora Rina, y en esos casos con mayor razón hay que tratar de acudir a un neurólogo y tener confianza en su médico, ¿no? Porque en muchos casos un primer intento con un medicamento preventivo no va a ser el esperado y va a ser necesario probar con otro hasta encontrar el que sea ideal para la paciente. Y también el médico neurólogo seguro va a entrar en el examen y definir si efectivamente es migraña o si se ha agregado algún otro de los dolores de cabeza que también conocemos como primarios, como la cefalea tensional, y que podría requerir un manejo distinto o combinado, ¿no? Un paciente con migraña, sobre todo más de los 50 años, puede también sufrir de dolores de cabeza tensionales y tener como cefaleas mixtas. Y no hay que confundirlo. Y no hay que confundirlo y requiere un manejo un poco más fino. Bueno, han venido vecinas, doctor, desde Independencia, que también tienen muchas consultas para usted, así que vamos a escucharla. Aura. Así es, Fátima, estamos con parte del equipo de la Municipalidad de Independencia y también vecinas de este distrito, y estamos con Lisette Cruzate para que nos explique un poquito el caso que tiene ella. Doctor, muy buenas tardes. Tengo un familiar, desde los 14 años ha sufrido de dolores de cabeza fuertísimos. Es diagnosticada con migraña crónica. En este caso, si ella no recibe el tratamiento adecuado, ¿qué complicaciones puede desencadenar esta enfermedad? ¿Qué edad tiene actualmente? Actualmente tiene 36 años y ella siente que se le adormece media cara, muchas veces no siente el brazo. No sé si es a causa de la migraña. Gracias, Lisette. Doctor. Sí, gracias por la pregunta. Probablemente estos síntomas se deban al aura, que son síntomas que preceden al dolor de cabeza o que también pueden ocurrir de manera simultánea al dolor de cabeza. La principal complicación que ocurre en un paciente con migraña crónica que no está siendo manejado por un neurólogo, por un especialista, es que caiga en otro tipo de dolor de cabeza o de repente ya está en ese tipo de dolor de cabeza que es la cefalea por abuso de sustancias, por exceso de medicamentos, que como lo mencionábamos con Fátima puede inclusive ser
más difícil de manejar que la misma migraña en sí. Ahora, el tema del aura es importante porque no todos los pacientes con migraña están en este rango de presentarlo con aura. ¿Qué significa eso para nuestros televidentes? Sí, hay dos tipos de migraña, migraña con aura y migraña sin aura. Dentro de esas 4 fases que mencionamos al principio de la migraña, la segunda fase, luego de la fase prodrómica, viene la fase de aura. El aura son síntomas neurológicos que ocurren en el paciente de corta duración y de manera transitoria. Son síntomas visuales generalmente, pero también pueden ocurrir síntomas auditivos. Dentro de los síntomas visuales es común que el paciente describa como destellos de luz o líneas zigzagueantes o inclusive pérdida de la visión por algunos minutos y que no suele pasar más de las 60 minutos y luego empieza a aparecer el dolor de cabeza en sí. Muy bien, vamos ahora con otra pregunta que viene desde las personas que han venido desde Independencia. Adelante, escuchamos la consulta para el doctor Tiniano. Así es, Mariana Quiñe, que nos va a contar un caso bien particular sobre la migraña y la familia. Por favor, Mariana. Buenas tardes, doctor. Bueno, la pregunta es, tengo mi prima hermana que ella sufre de migraña y también tengo mi sobrina, ¿no? La cual tiene muchos dolores de cabeza. Yo quería preguntarle, ¿la migraña es hereditaria? Muchas gracias, Mariana. Sí, gracias por la pregunta. Lo volvemos a repetir. La migraña tiene un componente hereditario, pero además de tener un papá o una mamá con migraña, se requieren también factores ambientales para que se exprese la enfermedad. Vamos con la siguiente consulta. Así es. Rosa Olivos, que tiene una pregunta doble. Por favor, doctor, lo invito a que preste bastante atención a esta consulta. Sí. Rosa. Doctor, buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿qué alimentos ayudan a evitar la migraña o qué causaría la migraña, ¿no? Y mi segunda pregunta es, se refiere a mi hijo, él a los 18 años le detectaron disritmia cerebral. Mi pregunta y preocupación al mismo tiempo es, ¿se podría relacionar con la migraña? Si es que más aún hay un descuido de tratamiento tal vez. Disritmia cerebral. Muchísimas gracias, Rosa. Por favor, doctor. Disritmia cerebral. Bien, con respecto a la primera pregunta sobre qué alimentos pueden desencadenar la migraña, y es cierto que hay alguna asociación entre el consumo de ciertos alimentos como los quesos, los vinos u otros alimentos. ¿El café, el chocolate? El café y el chocolate está en cierta discusión porque justo en la fase prodrómica el paciente puede tener depresión, pero estreñimiento y también alguna preferencia por algunos alimentos, unos antojos exactamente. Y dentro de esos antojos pueden estar los chocolates. Y puede parecer que existe una relación entre desencadenante o no, pero el antojo de lo que nos calma el chocolate. Claro, el antojo y ya el ataque de migraña ya había empezado, ¿no? Es importante que los pacientes con migraña tengan un diario de migraña, donde señalen en qué fecha ocurrió su ataque de migraña y qué consumió, qué hizo, qué no hizo, porque eso es de mucha información para que el paciente pueda aprender qué evitar, para el médico, ¿no? Y para nosotros también para decirle qué debe evitar para tener estos ataques. Muy bien, vamos con otra consulta. Adelante, Aura. Así es, Carmen Quintana, quien nos va a poner un poco en contexto sobre la edad, los desórdenes hormonales de la edad y de pronto una posible migraña. Por favor, Carmen. Buenas tardes, doctor. Sí, en lo personal, hace 3 años y medio, vengo sufriendo de dolores de cabeza en temporadas de cuando estoy con la regla. Nunca he tenido dolor de cabeza, nunca he sabido qué es un dolor de cabeza, pero ha sido paulatino. A veces me venía un día en la etapa de la menstruación, pero ya ahora últimamente me vienen los 3 días seguidos y ya no tomo una sola pastilla, tengo que tomar 2 a 3 pastillas porque ya los dolores son más fuertes, ¿no? Más intensos. ¿Qué edad tienes, Carmen? Ahora recién voy a cumplir 40 años. Me dicen algunas amistades que probablemente es por lo que es el tema de la premenopausia, ¿no? No sé si serías... Muchas gracias, Carmen. Doctor. Sí, en primer lugar hay que estar seguro si se trata o no de una migraña. No porque tenga la relación con los ciclos menstruales, vaya necesariamente tener que ser migraña. Recuerden que la migraña es un dolor de cabeza unilateral, alternante, no necesariamente siempre en el mismo lado.
que se asocia a náuseas, vómitos, intolerancia a la luz. Y son como pulsaciones. Es un dolor pulsátil o como un golpe, ¿no? Puede empezar de manera difusa cuando empieza de leve intensidad, pero conforme va aumentando se va focalizando en un lado del cerebro. Una vez que se establece el diagnóstico de migraña, ya podríamos dar el siguiente paso para poder regular y evitar que se asocie mucho con la menstruación. Muy bien, vamos ahora sí con otra pregunta más. Adelante. Bien, Sonia Torres, por favor, tu pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que yo hace tres años que ya no tengo la menstruación. Nunca he sufrido dolor de cabeza, pero a raíz de que hace medio año sufro mucho con dolor de cabeza fuertes, que tengo que tomar a veces hasta 2 pastillas. ¿Por qué? Porque no me pasa el dolor de cabeza. Es en la mañana o en la tarde, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando estoy en el trabajo o en la casa o con problemas, el dolor es más fuerte. También hay otra cosa que me pasa, que cuando estoy en la calle y estoy tranquila, trato de olvidarme el dolor de cabeza y mi estado es más tengo más ánimo, ¿no? Más tranquila, se me pasa el dolor de cabeza. Mi pregunta ¿es por emocionalmente o será que a veces es psicológicamente? Yo pienso, no sé. Esa es mi pregunta, doctor. ¿Pensamientos que generan emociones pueden incidir en que nos dé algo físico como la migraña? Es un desencadenante del estrés, efectivamente, pero justamente como lo habíamos mencionado, la migraña es un dolor de cabeza muy discapacitante, ¿no? Y que muchas veces el paciente tiene que hacer un stop y detener sus actividades rutinarias, laborales, académicas, y lo postra, lo lleva a la cama, apagar las luces, evitar cualquier sonido. En cambio, la cefalea tensional, el paciente puede todavía continuar con su rutina, también está asociado a estrés, suele aparecer a una edad mayor, en cambio la migraña aparece más en jóvenes. Así que yo diría que primero habría que estar seguros si estamos o no frente a una migraña, que por lo poco que nos ha contado parece que no. La pregunta es, ¿psicólogo, ginecólogo o neurólogo en este caso? Neurólogo. De todas maneras, todo dolor de cabeza tiene que ser visto por un neurólogo. Muy bien, vamos ahora sí con otra pregunta. Bien, la última pregunta en realidad, María Quintana. ¿Algunas enfermedades podrían estar relacionadas a un desarrollo de migraña? Doctor, buenas tardes. ¿La sinusitis conlleva al final en una migraña? Y para evitar eso, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para una sinusitis? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, y creo que mostraron unas imágenes donde habían diferentes tipos de dolores de cabeza y cada una con su distribución. Y la sinusitis también puede generar un dolor de cabeza, pero que es más frontal, ¿no? Justamente donde están ubicados los senos paranasales y donde la acumulación de secreciones puede generar un dolor, ¿no? La imagen que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, no es que pueda generar una migraña la sinusitis, sino más bien ya conlleva otro diagnóstico, ¿no? Otro tipo de dolor de cabeza. Bueno, doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros hoy. Hay muchas preguntas que se han quedado. Nuevamente creo que tendremos que tratar este tema y cuáles serían esas recomendaciones finales para todas las personas que nos están viendo y sufren de migraña. Bueno, en primer lugar, evitar la automedicación. Eso puede conllevarnos caer en otro tipo de dolor de cabeza, como es la cefalea por exceso de medicamentos. La segunda recomendación es aprender de su enfermedad, reconocer cuáles son esos factores desencadenantes. Y la tercera es reconocer también algunos signos de alarma, que lo habíamos conversado con el doctor Vázquez. Toda cefalea de inicio reciente, más de los 50 años, es un signo de alarma. Si usted tiene una cefalea migrañosa que tiene unas características, pero de pronto esas características cambian, también es un signo de alarma. Si aparece un síntoma asociado diferente a los habituales, también debe acudir a un neurólogo. Muy bien, le agradecemos muchísimo al doctor Ricardo Otiniano Cifuentes. Él es médico neurólogo del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Gracias por haber venido, gracias por la paciencia y por enseñarnos tanto sobre esta enfermedad como es la migraña. Y quiero agradecer también al público que ha venido. Recuerden que pueden venir aquí a TV Perú. Ahí están todas las señoras de Independencia. Gracias y estamos para ello, para servirlos. Así que si quieren venir pueden comunicarse con el equipo de producción y gustosos estaremos atentos para que nos acompañen de acuerdo al tema que sea de su interés. Nos tenemos que ir a una pausa, pero volvemos ya con lo último de Cuerpo Médico.
parte final de Cuerpo Médico y quiero recordarles lo importante que es colaborar con la colecta pública 2022 de la Liga contra el Cáncer. Todos podemos salvar una vida a través de nuestras donaciones, que puede ser a través de Yape, Plin o una transferencia bancaria. Por fin este año las latitas ya se encuentran distribuidas por todo el país y recuerden que con su donación se pueden realizar chequeos preventivos las personas más vulnerables, aquellas que no tienen un seguro de salud, que no pueden pagar una consulta médica, y gracias a la Liga contra el Cáncer y el trabajo que realizan podemos ayudarlas a tener un diagnóstico a tiempo, porque la palabra cáncer ya no tiene por qué ser un sinónimo de muerte, sino más bien de esperanza. Ahora sí, nos vamos. ¿Qué programa tan intenso, con tanta información? Sí, definitivamente, porque la migraña en realidad creo que es una advertencia clave para evitar también algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que un dolor de cabeza no hay que dejarlo pasar simplemente. Creo que hay que estar muy alertas. Los doctores lo dijeron, es una alerta importantísima para evitar algunas otras patologías. Bueno, y el doctor también habló de una discapacidad. Creo que hoy hemos aprendido que si tenemos en el trabajo a un compañero con migraña o en casa algún familiar, debemos de entender que es un problema muy duro para esa persona, que los deja casi sin poder tomar decisiones, casi sin poder tener una vida normal, así que hay que darles todo el apoyo. Algunos van a tener adversión a la luz, algunos van a tener a los sonidos y también a algunos olores. Sí, yo creo que hay que adecuar un poco las condiciones, definitivamente, para hacer esta enfermedad, vamos a llamarla así, que de pronto va a acompañarnos toda la vida, un poco más llevadera, ¿no? Claro, no tiene cura. Claro, y es como, a veces las personas pues le quitan peso, ¿no? Valor, y no estamos al tanto de lo que realmente podría afectarle a la persona que tenemos al costado. Y creo que lo importante de lo que nos planteabas con el especialista es que, bueno, no toda migraña finalmente termina siendo un tumor y no todos los dolores de cabeza pueden ser migrañas. Para eso hay que ir al neurólogo, al especialista, y nos dirá finalmente cuál es el camino a seguir. Mira, además también es esperanzador saber que tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas que está en prontas investigaciones. Definitivamente iremos avanzando. Yo creo que a nivel salud estamos creciendo y este programa suma a eso, definitivamente. Así es, esa es la idea de estar con ustedes todos los días aquí en Cuerpo Médico, brindándoles la información necesaria. Nos vamos, pero mañana regresamos con otro tema muy importante, Aura. Cálculos renales. Y también, perdóneme, vamos a estar desde el Hospital Oaiza haciendo una transmisión importantísima para hablar del trasplante de riñón y también cómo se está reactivando la captación de donantes, porque tenemos una larga lista de espera de pacientes que están esperando precisamente poder recibir un órgano. Así que ya lo saben, van a poder llamarnos a nuestros teléfonos, comunicarse a través de las redes sociales, pero por hoy terminamos. Gracias por ser parte de Cuerpo Médico. Hasta mañana. Chao.